Amelia Dyer estuvo en el negocio la mayor parte de su vida adulta. Tuvo periodos de trabajo honesto como enfermera en un hospital, asistente en un manicomio, pero pocos trabajos eran tan fáciles o tan lucrativos como la cría de bebés. En 1869, cuando Dyer tenía 31 años, colocó sus primeros anuncios en la prensa. Adopción, apartamentos para señora durante el confinamiento. Ofreció una casa de hospedaje discreta para mujeres embarazadas. Por una tarifa, podían quedarse en la casa de Dyer hasta el nacimiento. Los bebés recién nacidos, no deseados por sus madres, pasaban luego por una sombría red de abandono. Ella empezó su formación como enfermera, entonces ella tenía una carrera muy legítima para empezar. Conoció a una mujer llamada Ellen Dane, que en realidad era una partera, y se enteró de que Ellen Dane tenía una casa de reposo, una casa de reclusión donde ella acogía a mujeres que estaban embarazadas y querían dar a luz, pero fuera del ojo público, porque obviamente no estaban casadas. Entonces Amelia se enteró de esta forma de obtener ingresos. Algunos de los bebés que Dyer entregó en Londres fue en una casa de una mujer llamada Margaret Waters. Allí los bebés morían. Sus gritos de hambre fueron reprimidos con drogas. Se acostaron en sofás o se metieron en cunas sucias hasta que finalmente el hambre se los llevaba. La policía descubrió esta granja de bebés en 1870 y Waters fue arrestada, juzgada y ejecutada. Es la punta del témpano. Realmente es la punta del témpano. De repente, este centro de atención brilló en la industria por un tiempo, y muchas de las personas con las que Amelia trató se estaban escondiendo o sus nombres se publicaban en los periódicos. Entonces, Amelia hace todo lo posible para evadir la atención. Ciertamente redujo su visibilidad como criadora de bebés para escapar del escrutinio excesivo de las autoridades. Había usado un nombre falso para protegerse, pero sabía que la policía aún podía localizarla. Tenía que moverse rápido. Cerró su negocio, detuvo los anuncios en los periódicos e incluso por un tiempo se ganó la vida honestamente, pero no iba a durar. En 1877, su esposo William perdió su trabajo. Para mantener a la familia, Dyer volvió a su antiguo oficio. Una vez más, la casa se llenó de visitantes, con el sonido de las parturientas, con los llantos de los recién nacidos que vivían y el silencio de los que no. Había cartas que contestar, anuncios que colocar. Dyer estaba siempre yendo y viniendo, llevándose bebés, regresando a otros. El negocio fue bueno, pero las autoridades comenzaban a hacer preguntas. Algunos de sus hijos murieron, ya sea por causas naturales o no, no lo sabemos. Pero gradualmente, a medida que acogía más y más niños, más y más de ellos parecían morir. Ella se los pasaría a otras mujeres. Lo atroz fue que los bebés fueron pasados a otras mujeres realmente en el punto en que no podían aceptar más y de todos modos estaban al borde de la muerte. Una de las mujeres que se había hecho cargo de uno de sus bebés fue al forense local y la denunció. Entonces la policía llegó a su puerta y la investigó y estaba muy claro que estaba administrando una granja de bebés. En ese momento, según los términos de la Ley de Protección de la Vida Infantil de 1872, ella está infringiendo la ley porque no se ha registrado como cuidadora, alguien a cargo de cuidar a los niños.
El 26 de agosto de 1879, la policía fue por Amelia Dyer. No pudieron probar que los niños habían muerto por un acto directo o deliberado, pero había pruebas suficientes para condenar a Dyer por negligencia grave. Fue sentenciada a 6 meses de trabajos forzados. Ella no habría tenido comodidades hogareñas en absoluto. Habría dormido en un duro banco de madera. La obligaron a hacer tareas de limpieza y tareas de cocina, pero la mayoría de su día lo habría pasado en lo que podrían llamar recoger estopa. Esta era una cuerda alquitranada, cuyos hilos tenían que ser descosidos. Y esto era muy doloroso en las manos y en los dedos. Teniendo en cuenta que no se les permitió usar herramientas para separar la cuerda, en cuestión de horas, sus dedos estarían sangrando, sus uñas rotas, y esto fue día tras día tras día. Dyer regresó a casa en febrero de 1880. La prisión la había cambiado, la había envejecido, la había roto. Por el resto de su vida, haría cualquier cosa para evitar regresar. Evelina Marmon se había criado en el campo, pero quería más que la interminable monotonía de la crianza de pollos. Lo encontró en Cheltenham. En 1895, una hermosa camarera joven quedó embarazada. Lo que sabemos de ella es que era la típica mujer joven que fue seducida o voluntariamente entró en una relación sexual y se encontró embarazada por razones prácticas o morales. No pudo o no abortó al niño. No logró perder al niño durante el embarazo. Dio a luz y necesitaba trabajar. Las madres solteras eran virtualmente desempleadas. Hubo una reticencia, una falta de voluntad para dar trabajo a una madre soltera. Obviamente había que considerar al niño. Entonces, ella no pudo conseguir trabajo como servidumbre, no podía conseguir trabajo en una fábrica, no podía conseguir trabajo como institutriz. Lo que Evelina necesitaba era alguien que cuidara a Doris, solo temporalmente, hasta que su situación mejorara. Entonces, colocó su anuncio en el Bristol Times Mirror. Bristol Times Mirror, 18 de marzo, 1896. Niñera. Se busca mujer respetable para cuidar niños pequeños en casa. Indique los términos a la señora Scott, 23, calle Manchester, Cheltenham. El 18 de marzo de 1896, Evelina compró el periódico y revisó los anuncios. Parecía el destino. Además de sus propias palabras cuidadosamente compuestas, había otro anuncio. Una pareja casada buscaba adoptar. Evelina rápidamente escribió una carta, esperando contra toda esperanza que la pareja no hubiera encontrado a otra persona. La respuesta de la señora Harding llegó rápidamente. Dyer tenía esta personalidad completamente diferente, si lo desea, en el curso de la correspondencia por correo. Y ella escribía diciendo: «Tienes un niño pequeño para adopción. Bueno, a mi esposo y a mí nos encantaría tener un hijo propio. Nos encantaría criarlo y darle un hogar». Ella describiría un hogar saludable en el campo con una huerta afuera de la puerta principal. Muy persuasivo, de hecho. Le daría a la madre la confianza de que cuidaría a su hijo de manera adecuada. Y eso es lo que las madres querían, por supuesto. La señora Harding no estaba dispuesta a aceptar a la niña por una tarifa semanal como esperaba Evelina, pero por un pago único de 10 libras, adoptaría a Doris de forma permanente. El bebé tendría un hogar amoroso y, por supuesto, Evelina podría visitarlo cuando quisiera. A regañadientes, la joven madre accedió.
El 31 de marzo, Evelina vio a la señora Harding por primera vez para firmar el contrato. Evelina recibió el pago acordado. Y luego envolvió a Doris contra el frío de la noche y caminó con la señora Harding hasta la estación del tren. De hecho, hay pruebas muy claras de que era una buena actriz, de que podía parecer genuinamente entusiasta, genuinamente feliz de hacerse cargo de los bebés confiados a su cuidado. Se sorprendió cuando la conoció, porque esta mujer no era el tipo de persona de aspecto maternal que había imaginado. Ella pudo convencer a Evelina Marmon de que estaba haciendo lo mejor que podía por la salud y la felicidad de su hija, que esperaba estar en contacto, ver a su hija posiblemente algunos días mientras crecía, cuando fuera mayor, volver a su vida de alguna manera. El tren de Reading de las 5:20 estaba esperando para partir. Evelina se aferró a su hija para darle un gran abrazo más. Solo un abrazo más. Y finalmente, la entregó en las manos toscas e impacientes de la señora Harding. Los silbatos gritaron. Salió vapor. Y Doris se iba lejos. Para Amelia Dyer, la pequeña Doris Marmon no era nada especial. Para 1896, había perdido la cuenta de los bebés que había tenido bajo su cuidado. Cuando salió de prisión en 1880, Dyer había intentado una vez más ser recta, pero una vez más, unos pocos años, fue todo lo que pudo lograr. El trabajo era demasiado duro, la paga demasiado pobre. La tentación de volver a su antigua línea de trabajo resultó imposible de resistir. Criar bebés fue fácil, el dinero entró a raudales. Pero Dyer no era la mujer que alguna vez fue. Su miedo a que la descubriera, su horror a volver a la cárcel, todo le pasó factura. Y cada vez más, confiaba en el láudano para pasar el día. Tintura de opio, láudano. Sufría mucho de mala dentadura y de dolor de muelas, entonces lo usó como analgésico, pero era una solución muy adictiva. El láudano es una mezcla de opio y alcohol. Se compra fácilmente sin receta. No había restricciones al respecto. El láudano era tan barato que el precio era más bajo que el vino o las bebidas espirituosas. Esto fue antes de la invención de la aspirina, entonces el láudano se usó para muchos propósitos diferentes, como analgésico, como sedante, como ayuda para dormir. Sobre todo por el papel que Amelia tenía como criadora de bebés. Se sabía que era una gran usuaria del gran recurso para las madres de todas las clases a esa edad. Godfrey's Cordial, que era esencialmente láudano endulzado con jarabe de azúcar, especias y cosas por el estilo para hacerlo más agradable al paladar. Se llamaba amigo de la madre porque ayudaba a suprimir el apetito del niño y ayudaba a mantenerlo tranquilo. Pero puede volverse muy adictivo. De hecho, Amelia se volvió tan adicta al láudano que más tarde la acumulación a lo largo de las décadas fue tan grande que beber 2 botellas de láudano tuvo poco y ningún efecto en ella. El miedo de Dyer a ser descubierta era real. Hubo llamadas cercanas. Las mujeres que cambiaron de opinión querían recuperar a sus bebés. Pero cuando sus negociaciones y excusas se acabaron, Dyer tenía un plan. Si estuvieras en la situación de alguien como Amelia Dyer, la casa de trabajo era el fondo absoluto de la cesta, pero si te admitieran en algún asilo, las condiciones de vida serían mucho mejores. Los asilos fueron en un momento una forma muy inteligente de tratar a los enfermos mentales. Les daría paz, tranquilidad y descanso, lo que calmaría su mente.
No hay duda de que sufrió grandes episodios de ansiedad y estrés, pero en cuanto a si realmente tenía alguna enfermedad mental, me equivocaría diciendo que no, que ella fingió totalmente estos episodios, teniendo en cuenta que había estado en un manicomio. Entonces ella sabía y conocía los síntomas y lo que los médicos estarían mirando. Amelia Dyer era una mujer inteligente y astuta, que era perfectamente capaz de aprender de la observación y la experiencia, formas de eludir la atención útil. Ella habrá aprendido no solo cómo se comportaron los enfermos mentales, las diversas manifestaciones de desequilibrio mental, de lo que se consideraba locura, sino también habrá aprendido cómo reaccionaron los médicos ante eso, y particularmente y útilmente cuando considerarían curado a un paciente. Dyer permanecería en los asilos el tiempo suficiente para que el rastro se enfriara, para que las preguntas se calmaran. Entonces se recuperaría notablemente. Una vez liberada, trasladaría a su familia y su negocio. Comenzaría de nuevo. Durante 12 años evitó ser detectada, moviéndose de casa en casa, de área en área, en Bristol, en Reading, en Londres. Pero su suerte no podía durar para siempre. La señora Harding le había prometido a Evelina una carta tan pronto como llegara a casa con Doris, y Evelina le creyó. Ella tenía que hacerlo. Tenía que decirse a sí misma que había hecho lo correcto, que podía confiar en la mujer a la que le había entregado su bebé. Así que Evelina esperó, y 2 días después llegó la carta. Era una nota breve. Le aseguró a Evelina que habían llegado bien y que Doris estaba bien. Prometía una carta más larga el fin de semana. Evelina, aliviada, respondió de inmediato, ansiosa por obtener más detalles, pero el fin de semana llegó y pasó, sin ninguna carta de la señora Harding. Evelina nunca más volvería a saber de ella. No sabemos cuánto tiempo vivió la hija de Evelina. Una vez que Amelia Dyer la hizo pasar por la puerta principal, no tenía motivos para mantener vivo al bebé. Pudo haber sido cuestión de minutos. Para 1896, Dyer tenía mucha práctica deslizando cinta adhesiva alrededor del suave cuello de un niño, apretándola en un nudo y esperando. Una vez más, la realidad no coincidía con las dulces palabras de Dyer. Como todas las mujeres desesperadas antes que ella, la abuelita Smith fue engañada. Pero como esas mujeres, tenía pocas opciones. Era aceptar la oferta de Dyer o volver a la casa de trabajo. La abuelita Smith hizo todo lo posible por cuidar a los bebés que acogió Dyer, pero había demasiadas bocas que alimentar y muy poca comida que darles. A menudo, los niños apenas habían llegado a la casa cuando desaparecían de nuevo. Ella quería mucho a todos los bebés que entraban en la casa y realmente los cuidaba mucho. Así que era un misterio para ella que a veces se despertaba por la mañana y el bebé que había estado allí la noche anterior ya no estaba. ¿Cuánto sabía ella? Creo que es difícil de decir. Creo que era una mujer relativamente sencilla. Alguien que ignoraba sustancialmente la naturaleza deliberada de las actividades de Amelia. Pero creo que también lo era, hasta cierto punto, deliberadamente, porque volverse demasiado consciente de lo que estaba haciendo significaba que ella no tendría más alternativa que volver a la casa de trabajo. Amelia le decía que se lo había devuelto a la madre, que se había encontrado con la madre en una estación de tren porque la madre quería recuperar al bebé o que alguien más lo cuidaría. Dyer tenía poder absoluto en el hogar. Tenía un temperamento que podía encenderse en 6 segundos. Pero incluso la confiada abuelita Smith estaba empezando a hacer preguntas sobre los niños que desaparecieron.
sobre los bultos de ropa sin usar que dejaron atrás y sobre el olor a podrido que salía del armario de la cocina. En enero de 1896, la anciana tímida y acobardada decidió hacer algo. La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños es una organización fundada en 1889 y 6 años después ya tenía sucursales en ciudades de todo el país, incluida Reading. Reading. Fue allí donde la abuelita Smith fue esa mañana de enero. El oficial local de la asociación en Reading pronto hizo una visita a la casa de Dyer en el 45 de Kensington Road. Encontró la casa limpia, aunque escasamente amueblada, pero el único niño que vio le preocupó. El bebé de 6 meses parecía débil y desnutrido. Era evidente que se necesitaban inspecciones más constantes. El oficial informó a la señora Dyer que esperara otra visita de él pronto. La abuelita Smith no dijo nada. Sabía que no debía admitir ninguna participación en esto, pero esperaba que su empleadora se asustara y cambiara su comportamiento. Muy pronto, en unas pocas semanas, la larga carrera de Dyer como criadora de bebés y asesina llegaría a su fin. La policía llegó el 11 de abril de 1896. Tenía noticias para Evelina Marmon. La llevaron a la casa de trabajo de Reading, y allí fue donde se reunió con su pequeña hija desaparecida, en la morgue. La policía se puso en contacto con Evelina y le dijo que había puesto a su hija al cuidado de una mujer en quien no se podía confiar para cuidarla. Entonces Evelina estaba bajo la suposición de que iba a recuperar a su hija. Pero de hecho, la llevaron directamente a la morgue de la policía y allí estaba su hija, acostada en la losa de la morgue. Y ella no tenía idea hasta ese momento de que su hija había muerto. Solo pasaron 11 días entre que Evelina vio a su bebé viva y la vio muerta. Solo había 11 días entre las dos fechas. Y en realidad estaba muy confundida porque decía, pero estaba en perfecto estado de salud cuando la entregué. Entonces le tomó un tiempo darse cuenta de que su hija había sido asesinada. Otro bebé, un niño, estaba junto a Doris. Su nombre era Harry Simmons. Ambos fueron descubiertos en el río Támesis. Los habían metido uno encima del otro dentro de una gran bolsa de alfombras. Los habían envuelto en un trozo de papel y los habían atado con una cuerda. Se usaron ladrillos para pesar el paquete y luego alguien lo arrojó al río. Doris y Harry no fueron los primeros bebés que se encontraron en el Támesis esa primavera. El primer cuerpo había sido encontrado el 30 de marzo. Un barquero que se abría camino río arriba había visto un paquete de papel marrón en las aguas poco profundas, cerca de la orilla del río. Y cuando trató de recuperarlo, el paquete empapado se partió. Los restos de una niña se derramaron. Se registró el río y se revelaron más secretos sombríos. Un bebé varón fue encontrado el 8 de abril. Solo tenía unas pocas semanas. Otro fue traído en la mañana del 10 y luego esa tarde, Doris y Harry en la bolsa de la alfombra vieja. La policía se dio cuenta rápidamente de a qué se enfrentaban y se dispusieron a encontrar al responsable de la cría de bebés. Tenían una pista para continuar.
Fue por casualidad y el buen trabajo del detective alguacil Anderson en Reading que realmente abrió el caso. Y en un examen más detallado, en uno de los pedazos de papel marrón en el que el cuerpo del bebé había sido envuelto, había una dirección vaga de una señora Thomas. Dyer se había mudado de casa cada pocos meses para evitar ser detectada. La dirección en el papel era antigua, pero un empleado del correo pudo indicarle a la policía la nueva casa de la mujer en Reading. Los investigadores estaban ansiosos por no asustar a su presa. Se movieron con cuidado. Casa de la señora Dyer, 45 Kensington Road, Reading. Sabían que se mudaría si se le alertaba de su interés, pero mantuvieron la vigilancia como propiedad para ver si traía niños a la casa o no. No tenían pruebas suficientes para atraparla, pero organizaron una operación encubierta. Y una mujer joven se puso en contacto con Dyer y dijo que tenía un bebé para adoptar y concretó una cita para verla. A falta del tipo de evidencia forense que buscaríamos hoy, ellos tendrían que encontrar algo como una confesión. Tenían que mostrar algo en los tribunales, pruebas contundentes. Se pusieron de acuerdo en la suma de 50 libras y luego se acordó que 2 días después el bebé sería llevado a la casa, pero Amelia enfatizó que debía estar a la oscuridad de la noche. Por lo tanto, quedó claro de inmediato el tipo de operación que estaba ejecutando y esto le dio a la policía la oportunidad de registrar la casa. La policía tenía todas las pruebas que necesitaba. El Viernes Santo, entraron en la casa de Kensington Road y arrestaron a Amelia Dyer. Ningún ataque de locura la salvaría esta vez. Cuando los policías registraron su casa, encontraron armarios llenos de ropa y cosas de bebés. Con solo un bebé relativamente saludable ahí, ¿por qué habría tantas cosas ahí? Particularmente cosas como pañales y biberones. La otra evidencia de niños muy pequeños simplemente no era normal. No había cadáveres ahí, pero encontraron muchas pruebas, como cartas que Amelia Dyer había escrito y de madres jóvenes que encontraron recibos en una casa de empeño de ropa para niños. Encontraron ropa de bebé, encontraron cartas, anuncios de periódicos, todo tipo de pruebas relacionadas con la cría de bebés, y esto fue suficiente para llevar a Dyer a la corte. Creo que una de las cosas que todos los criadores ilegales de bebés, incluida Amelia Dyer, tenían en común era que si acogían a un hijo ilegítimo, la madre tendría demasiado miedo de las consecuencias para ella, para presentarse. Una de las cosas que realmente permite que este caso vaya a juicio en la corte es la voluntad de la señora Marmon, a costa de sí misma, en términos de su respetabilidad, de presentarse y decir, sí, esta es mi hija asesinada. Los horrores de Reading. Amelia Dyer, abuelita Smith. El juicio comenzó el 21 de mayo. Duraría solo 2 días. Amelia Dyer ya había hecho una confesión completa, pero esperaba evitar la pena de muerte, alegando locura. Dependería de un jurado decidir. Evidencia de la señora Palmer. Usaron el testimonio de su propia hija sobre sus ataques de locura, sus periodos de internación en varios asilos. Y creo que Amelia esperaba que tuviera una posibilidad muy real de éxito.
Mientras estuvo en la cárcel, se comportaba de manera muy extraña. Ella sufría delirios, pero de nuevo, ¿era eso fingido o era porque ya no tenía acceso al láudano y estaba decayendo? Los crímenes de Reading, la condición mental de la señora Dyer. La declaración de locura de Dyer realmente no tenía ninguna posibilidad. Estaba claro por sus movimientos dentro y fuera de los asilos que en realidad usaba como tapadera cuando la atención de la policía era demasiada. Amelia en realidad trató de decir que su madre habría sufrido de locura y que ella la había heredado, pero eso simplemente no se sostuvo. De hecho, su hermano testificó en su contra en la corte para decir que su propia madre no había sufrido de locura. Hubo varios médicos que fueron llamados para dar su testimonio en Old Valley y dijeron que sí, que tenían algunos problemas mentales, pero en general concluyeron que su enfermedad mental no era suficiente como para no ser responsable por sus crímenes. El jurado deliberó durante solo 4 minutos y medio antes de emitir su veredicto. Amelia Dyer era culpable. El 10 de junio, Dyer fue sacada de la celda de condenados en la prisión de Newgate. Su última noche había tenido un irregular insomnio. A diferencia de los bebés que asesinó, Amelia Dyer sabía lo que se avecinaba. La cría de bebés continuó, incluso después de la muerte de Dyer. Lo que sucedió fue que se otorgó a los consejos locales un mayor poder para inspeccionar las granjas de bebés mediante el registro de adopción, y esta era una forma de tratar de controlarlo. Se modificó la ley para garantizar que las personas responsables de los niños tuvieran la obligación legal de asegurarse de que tuvieran alimentos adecuados, ropa adecuada, vivienda adecuada, atención médica adecuada y a la antigua Junta de Guardianes que había sido establecida bajo la ley de pobres. Sus responsabilidades fueron transferidas a las autoridades locales. En sí mismo, no curaba todos los problemas, pero los peores casos parecían haber terminado debido a una mejor supervisión que se introdujo. En un giro realmente macabro, 2 años después de que Amelia Dyer fuera ahorcada por sus crímenes, su propia hija y esposo fueron arrestados por abandonar a un bebé en una calzada en Newton Abbot. Estaba envuelto en papel marrón y creo que lo habían dejado morir, pero por suerte el mozo del ferrocarril lo encontró y todavía estaba vivo. Así el negocio familiar continuó. Ahora es imposible saber el alcance total de los crímenes de Dyer. Probablemente hubo cientos de víctimas. Muchos nacimientos no fueron registrados. Sus muertes pasaron desapercibidas. Pero a algunos bebés ni siquiera se les dio la oportunidad de respirar antes de que ella acabara con sus vidas. Otros eran mayores cuando ella ató la cinta blanca alrededor de sus cuellos o los drogó en un estupor silencioso y hambriento. Pero la responsabilidad por el destino de esos bebés no recaía únicamente en Amelia Dyer. Esta fue una sociedad que optó por condenar a las madres solteras como Evelina Marmon. Una sociedad que les negaba las opciones y la libertad de criar a sus propios hijos. Una sociedad que creó las condiciones perfectas para un monstruo.